Es decir, con este procedimiento ustedes van a construir una segunda solución al problema de Cauchy. Ajá. ¿Por qué es distinta? Ah, bueno, porque cambiaron la curva. Ajá. ¿Por qué la tienen que pintar transversal? Para que ahora no se anule la condición de transversalidad. Ajá. La pintan transversal desde el principio y se va a cumplir la condición de transversalidad, y por teorema de existencia y unicidad local existe una única solución que pasa por esta curva. ¿Cuántas veces pueden aplicar este paso? Tantas como quieran, infinidad de veces. Es más, depende de quién es la curva que ustedes dan. Con que sea una curva que pasa por este punto, ya la hicieron. Ajá. Ya la hicieron. Entonces, en este caso, en el que C' es característica, existe una infinidad de soluciones al problema. ¿Va? Entonces, fíjense lo que puede pasar, ¿no? O sea, no se trata nada más de, ay, pues no se satisface la condición de transversalidad, ¿no? Podrían estar en dos casos. No se satisface la transversalidad y hay un punto donde C' no es característica, no hay solución. Ahí no hay solución. Ajá. Bueno, ¿y si es toda característica? Ah, pues hay una infinidad. ¿Ok? Pueden encontrar una infinidad de soluciones. Vamos a ver ejemplos de esto. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos de esto para que quede más claro. Ejemplos, fíjense. 1. Ux más uy igual a 1 y u en x, x igual a 1. Inmediatamente ustedes ya deben poder decirme que la condición de transversalidad se anula, porque la condición de transversalidad es a, b, x gorro prima, y gorro prima, ¿ok? De xi, ya saben. ¿Y esto quién es? A es 1, b es 1, ¿ok? X prima es 1, y prima es 1. Esto es 0. Ajá. La condición de transversalidad se anula. ¿Quiénes son las características? También ya las pueden encontrar sin escribir todo el show, ¿no? Las características son, ¿quién? Pues aquí dice que tiene que ser eta más xi, eta más xi, la última es de u en de eta igual a 1, ¿ok? Y con u pico en 0 debe darle a 1. Entonces es eta más 1. ¿Vale? Bien. Y la curva inicial, cuando digo acuérdense curva inicial me refiero a la que está en R3, no a la que está en el plano. La curva inicial, que es la C', ¿quién es? Pues es xi, xi 1. Xi 1. ¿Ok? Por lo tanto, ¿en qué caso estamos? Fíjense que C' no es paralela con 1, 1, 1. ¿Sale? No es paralela con ese vector. ¿Por qué 1, 1, 1? Las características, como aquí lo dice, tienen ese vector tangente.
Ajá. 1, acuérdense, las características dependen de eta. Son su vector tangente lo obtienen cuando las derivan respecto de eta. Entonces es 1, 1, 1. Ajá. Sin embargo, el vector tangente de C', ¿quién es? 1, 1, 0. Jamás es esto. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ecuación no tiene ni una sola solución. ¿Ok? Esta ecuación no tiene ni una sola solución. Por lo tanto, U no tiene soluciones C1. ¿Okay? No tiene ni una sola solución. No se cumplió. ¿Ok? No se cumplió. En ningún punto de C' se da el paralelismo con esto. En ninguno. Ya está. Ahora, ¿cómo pueden darse cuenta? Porque este fue el procedimiento que yo usé para encontrar esta condición de rango 1. Lo voy a aplicar otra vez de manera más práctica, sin estar sustituyendo todo el show, ¿no? De X Gorroxy, Y Gorroxy, por si eso los confunde. Fíjense, dense cuenta de aquí. La misma ecuación les habla, les está diciendo, esto no tiene solución. Estas dos condiciones son contradictorias. ¿Por qué? Deriven esto. Si hubiera una solución que es C1 sobre la curva Xi1, entonces debe cumplirse que si yo derivo esto, fíjense, tienen la derivada respecto de X de esto debe ser, o mejor dicho, nada más la parametrizan, es lo mismo. Esto es Ux por la derivada de Xi respecto de Xi, ¿ok? Más, así déjenla, es Ux por la derivada de X respecto de X, es 1, más Uy por la derivada de Y respecto de X, pero es X, entonces 1, y esto es 0. Si ustedes, lo único que hice fue derivar esto respecto de X. Ajá, de ambos lados. Ux más Uy debe ser 0. Ah, pero aquí dice que Ux más Uy es 1. Ah, está mal. Ajá. Es la condición de rango 1 esto. Acuérdense, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que si ya sabemos que se anula el determinante, si ya sabemos que no se satisface la condición de transversalidad, los vectores este y la tangente de este y esto deben ser paralelos. Pero aquí no está diciendo que no, porque 1 no es 0. Entonces este problema es contradictorio. La condición inicial es contradictoria con lo que dice la ecuación. No hay solución C1. Okay, segundo ejemplo. Vamos a cambiar ahora las cosas. Ux más Uy igual a 1 y Ux, X igual a X. Fíjense que aquí si derivas, en este caso, ahora sí queda 1. O sea, de antemano, dense cuenta que sí se va a cumplir la condición de rango 1. ¿Sí? Entonces, fíjense. Igualmente, por la misma razón que acá, J es 0, ¿no? Ahí me dice 1, 1, 1, 1. ¿Sí? J es 0. Se anula la condición de transversalidad. ¿Va? Pero fíjense, la dirección característica, ¿quién es? La dirección característica es, que de hecho es la misma que acá, ¿no? Es 1, 1, 1. Es 1, 1, 1. ¿Okay? Que es la dirección de la curva inicial. ¿Sí o no? Es la dirección de la curva inicial, ¿no? Porque la curva inicial, ¿quién es?
C' es xi, 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 ¿no? ¿Quién es el vector tangente de esto? 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, y C' es curva, es una curva característica. ¿Sale? Es una curva característica. Toda es curva característica. Entonces estamos en el segundo paso, en el segundo caso. Entonces vamos a ver cómo encontrar la infinidad de soluciones. Ahí les va una manera de hacerlo. Es más, de tarea moral, propongan otra curva transversal a la que yo voy a proponer. Pero esto es una manera de hacerlo. Entonces fíjense, vamos a considerar el problema. Consideramos el problema Ux más Uy igual a 1, y fíjense, mi curva va a ser transversal a esta, pero tiene que tocarla en un punto, eso quedamos, ¿no? En el punto gamma 0 deben cruzarse. Ajá. ¿Cómo voy a asegurar eso? Ah, bueno, vamos a pedirle a f en 0 que valga 0. Entonces fíjense, cuando x es 0, 0, 0, 0. Y esta curva 0, 0, 0 también pasa por el mismo punto. ¿Sí? Entonces, aquí está el otro. Déjenme hacer el dibujo. Entonces, aquí está x, ¿sí? O vamos a ponerla mejor con xi. Xi, ahí está, esa recta, pero obviamente es transversal con x0 y sea quien sea f de x, ¿no? Quién sabe quién sea, pero por yo haber escogido f en 0 igual a 0, yo sé que mi otra curva al menos pasa por 0. ¿Sale? Ok, entonces fíjense. Entonces, la dirección de la curva inicial, ahora ¿quién es? Es 1, 0 y f' de xi. ¿Ok? ¿Sale? En este caso es 1, 0, f' de xi. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque eso qué quiere decir, que en particular se está cumpliendo que el determinante j es distinto de 0 para este nuevo problema. Ajá. Fíjense, ¿quién es j de eta igual a 0? Ya saben que es A1, B1, 1, 0. ¿Sale? Menos 1. ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí, según mi teorema de existencia unidad local, hay una única solución. ¿Sí? Aquí hay una única solución. ¿Quién es? Bueno, vamos a resolverlo. De x pico en d eta es igual a 1. ¿Ok? X pico en 0 es igual a ¿sí? De y pico de eta es 1. Y pico en 0 ahora es 0. ¿Sí? De u pico en d eta es igual a 1 y u pico en 0 es f de xi. ¿Quién es la solución a esto? Dice x de eta debe de ser eta más xi.
y de eta debe de ser eta, ¿ok? Y u pico de eta debe de ser eta más f de xi. ¿Sale? Pero ahí está, ¿no? Porque entonces yo sé que el mapeo es invertible, en este caso la inversión es muy fácil de hacer, porque entonces u de xy, nada más eta, pues es y, ¿ok? Más f, y xi es x, menos y. Ahí está la solución. Ahí está mi solución, ¿ok? A este problema. Pero vámonos al otro problema. Fíjense, el otro problema era ux más uy igual a 1. ¿Okay? Con u en x, x igual a x. ¿Sale? Ese era mi problema inicial, que se me anulaba la condición de transversalidad. ¿Okay? Y mi problema auxiliar me arrojó esta solución. ¿Están de acuerdo que esto, obviamente la f ya saben que tiene que ser C1, ya no lo menciono, ya lo saben? Esto es solución de esta ecuación solita, ¿no? Resuelve la ecuación porque esto en particular resuelve esta ecuación, según mi problema auxiliar, pero con otra condición inicial. Entonces, para que esto sea solución de este problema, el problema original, lo único que tengo que ver es si se satisface esta condición. Pero fíjense, u en x, x, ¿cuánto vale? X más f en x menos x, pero esto es 0. Entonces, perdón, bolas de gorila, se me fue aquí el... Lo bueno es que le pongo a los videos que no sean aptos para niños. Si no, no hay. Encontramos otra solución, ¿no? ¿Sale? Encontramos una solución, pero fíjense, esto es para cualquier f que valga en 0 igual a 0. O sea que pueden hacerlo para la función f de xi igual a xi, f de xi igual a xi al cuadrado, f de xi igual a seno de xi. Hay tantas f como quieran que tiene esta propiedad. Por lo tanto, hay una infinidad de soluciones al problema. C1. ¿Sí? Por lo tanto, existe una infinidad de soluciones al problema. Y además hay otra razón por la que esto, o sea, esto es toda una infinidad, pero fíjense, yo construí esta con esta curva inicial, ¿no? La curva que yo escogí, que era x0 y f de xi, ¿no? xi0, f de xi. Como les dije, ustedes nada más de ejercicio propongan otra. Es decir, yo inicialmente di la condición u en x 0 igual a f de x y f en 0 debe ser 0. Ustedes pongan otra, ustedes invéntense otra. Gamma 1 de xi, gamma 2 de xi igual a gamma 3 de xi, pero con la propiedad de que para algún xi, gamma 1, gamma 2, gamma 3, pasen por la curva xi, xi, xi. ¿Ok? Como lo describí en el procedimiento. ¿Sale? ¿Ok? ¿Va? Entonces, si hay una infinidad de soluciones, o sea, en el caso en el que la condición de transversalidad no se satisface, tienes dos posibles, lo podemos todavía desglosar un poco más, pero en sí tienes dos cosas, puedes afirmar dos cosas seguramente.
O no hay solución, no hay ni una sola, como el primer ejemplo, o puedes encontrar una infinidad. ¿Sí? ¿Sale? Hay otro ejemplo, pero no me va a dar tiempo, porque es un poco más largo y es muy interesante. Entonces vamos a dejarle aquí por un momento. Gracias.